Habitualmente los lunes, cuando nos reunimos para compartir un tiempo parecido a una hora, voy comentando algo y después hacemos una práctica, en este caso de Shiné, atención plena, calma mental, o también últimamente estamos trabajando la idea de desde la quietud, desde la calma y desde la claridad. Hoy voy a aprovechar, debo confesarlo, que voy a aprovechar que he estado escribiendo para un artículo sobre las emociones, así que voy a rentabilizar lo que he estado escribiendo y compartir una parte. Vais a tener como un adelanto. Entonces me preguntaba esto, ¿no? En el budismo es uno de los puntos, y en el ámbito budista y en cualquier otro ámbito, pero a veces más particularmente en el ámbito budista está muy presente el tema de las emociones. Esta gran complejidad del mundo emocional. Hablamos mucho, pero a veces creo que es bueno hacer un paréntesis porque es un tema muy, muy interesante y a mi entender necesita un acercamiento multidisciplinar desde más de un ámbito, más de un aspecto, como para entenderlo bien y cómo poder trabajar con ello. Algo que tenga cierto recorrido metódico, que nos ayude a reflexionar, a conocernos, eh, antes que ceder a esta suerte de mala prensa que a veces tienen las emociones y una crítica habitual que las condena. Un enfoque que nos ayude a gestionar de una manera muy productiva esto que nos ocurre siempre. Siempre nos estamos emocionando. La emoción en un punto es un proceso automático que está modelado por nuestro recorrido evolutivo y tiene algo, vamos a decir, sazonado, saborizado por nuestra historia personal. Las emociones tienen muchas funciones extraordinarias, ¿no? Una de ellas nos da a entender nuestro estado de ánimo frente a la situación y nos ayuda, nos orienta en cómo adoptar en una circunstancia en particular cómo podemos resolverla. Pero muchas veces es reactivo, es escandalosamente vertiginosa la reactividad emocional. Por eso es tan importante, tan interesante trabajar con ella, porque los tiempos son escandalosamente vertiginosos. Y esto genera reacciones fisiológicas, psicológicas, conductuales. Pero claro, todo esto es un proceso mucho más complejo que estas pocas citas que estoy compartiendo ahora. Pero lo que me gusta resaltar que este proceso tan rápido no siempre escoge la mejor de la respuesta, la mejor opción. La mayor parte del tiempo, y en el caso de algunas personas siempre, las emociones prestan un valioso servicio, porque hace que nos ocupemos de lo que es realmente importante en ese momento, realmente importante para la vida, incluso para la preservación de la vida. Y también nos traen, pues, buenas noticias. Las emociones nos traen placeres, nos traen deleite, ¿no? Sin embargo, a veces también hay que reconocer que nos meten en líos, nos meten en problemas. Y es allí el punto que nos gusta, pues, compartir y observar cuando nuestras reacciones emocionales resultan inadecuadas. Yo creo que todos nosotros en nuestra vida más de una vez nos hemos llevado las manos a la cabeza cuando hemos recuperado cierta cordura, cierta calma y hemos visto nuestra reactividad emocional que ha sido desproporcionada, inadecuada y que no ha contribuido mucho más que aumentar el conflicto. Otras veces han sido una reactividad emocional que ha puesto las cosas en su sitio, que nos ha ayudado a estar atentos si había algo que no estábamos debidamente despiertos y amenazaba nuestra integridad física, emocional, ¿no? Que hay un poco y un poco con ella.
Pero también es cierto que a veces me parece que hay como cierta tendencia a resaltar los aspectos más problemáticos que el aporte beneficioso que tienen las emociones. Yo creo que a veces se valoran a las emociones de está dicho así genéricamente como una gran mancha, las emociones, como algo en sí mismas negativas. Y a veces creo que se lee con cierta ligereza o liviandad lo que es la propuesta budista de trabajar con ellas, entenderlas, reconducirlas, y pareciera que hay como una suerte de budismo punitivo, ¿no? Que lo que alienta es la represión emocional o el deshacernos de nuestras emociones, acallarlas. Pienso, entre una de las condiciones o de las posibilidades de que tenga esta suerte de mala prensa nuestras emociones, que somos tributarios de lo que en nuestro contexto occidental desde hace tantísimos siglos se viene sosteniendo sobre las emociones. Que en general ha prevalecido la idea de que la razón debe gobernar a las emociones. Platón un poco lo afirmaba, que las emociones utilizaba esta imagen, ¿no? Como caballos salvajes que tenían que ser refrenados por el intelecto. Descartes nos dejó el pienso, luego existo. Y entonces allí situaba la preeminencia del intelecto sobre lo emocional. Y Pascal recordaba que la inteligencia de las emociones diciendo que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y en nuestro día escuchamos, en nuestra época contemporánea, escuchamos tanto una cosa como la otra. A veces escuchamos confía en tus sentimientos y otras veces escuchamos eres demasiado emocional y tienes que ser más razonable y controlarte. Y me parece que ha permeado la idea que la manera correcta, entrecomillado, ante los peligros de una supuesta pérdida de control emocional, es ser razonable y reprimido. Las emociones, resalto, nos preparan para la acción en lo adaptativo, lo social y lo motivacional. Y entre sus funciones más importantes también hay, esto me gusta resaltarlo mucho, ¿no? Que tienen como otro bello mandato, otra bella emoción, las emociones, ¿no? Nos despiertan cuando las hojas aplauden el viento, nos llevan a contemplar una y otra vez bellísimas obras de arte o bellas obras de arte naturales antes que se encojan en la oscuridad y que nos alientan a volver a mirarlas una y otra vez y muchas veces curan nuestros ojos rasgados por el dolor. Una vida sin emociones sería una vida plana. ¿Te imaginas una vida sin emociones? Parafraseando a Paul Ekman, sería casi como un refresco sin gas. El budismo es una extraordinaria ciencia de la mente. Tiene este punto, ¿no? Brillante. Y tiene mucho que aportar en este tema. Pues puede describir con una minuciosa, con un minucioso detalle el recorrido emocional, a quienes afectan, cómo afectan al individuo, cómo afectan al entorno, cómo se pueden gestionar las emociones, cómo se pueden cultivar las emociones como la compasión, la empatía, la calidez, la generosidad, ¿no? Y parte también desde este otro punto de vista o alienta esta otra exploración, ¿no? Que la realidad que percibimos refleja en cierta medida nuestro propio estado de conciencia. Y jamás podremos explorar la realidad sin hacer al mismo tiempo una exploración de nosotros mismos, ¿no? Y este es uno de los puntos tan interesantes del budismo, que es el explorarnos a nosotros mismos. Y no solo porque somos parte de esa realidad, no nos exploramos a nosotros mismos solo porque somos partícipes activos en esa realidad, sino que también nosotros creamos esa realidad. Una de las razones fundamentales de la incomodidad, del dolor, la frustración que a veces nos causa este complejo mundo emocional es que muchas veces la reactividad característica de las emociones no se han adaptado, ¿no?, a este carácter impulsivo que tienen a nuestra vida moderna si lo comparamos
con nuestro recorrido evolutivo, donde evolutivamente ha sido necesario anteponer la seguridad ante la amenaza, la reproducción ante la extinción y al individuo y su grupo ante lo demás. Sin embargo, si nos alentamos a conectar a fondo y de manera plena con nuestras emociones, y ese es el ámbito, o mejor dicho, uno de los ámbitos más propicios para esa exploración es la propia meditación. Si exploramos todo esto y de no rechazar nuestra complejidad emocional, sino trabajar con ella, hacer lo necesario para abrir un espacio de observación desde la calma, desde la curiosidad, desde la quietud, para ir viendo cuál es nuestra reactividad emocional, qué es lo que lo promueve, qué es lo que lo provoca y cómo podemos ir trabajando sobre esas causas. En general, trabajamos mucho sobre el resultado o hablamos mucho de los resultados y debiéramos tomarnos un tiempo para trabajar mucho con las causas. Entonces, si conectamos a fondo, con curiosidad, ¿no? Si conectamos plenamente con las emociones, es bastante posible que se reduzca esta idea de que es un problema de vivencia externa y un problema también en su manifestación externa. A tener un contacto estrecho con nuestra emocionalidad, que hacerlo transparente, para acabar un poco esta guerra entre nosotros y las emociones, nosotros y nuestras proyecciones, nosotros y el mundo exterior. Acabar un poco con esta batalla sin sentido. Es una manera poco amable y menos eficiente el gestionar las expresiones desadaptativas de las emociones si batallamos contra ellas. Es una causa perdida por la simple razón de que la energía del combate es la misma energía que la del conflicto. Y un incendio no se apaga con gasolina. También podríamos reflexionar de esta manera, ¿no? Que no hay flor que no haya nacido de una semilla, ni hay semilla que no haya germinado en la fértil generosidad de la tierra, que se haya podido expresar en la hospitalidad del espacio y que haya estado desarrollándose bajo el cielo que la cubre. De manera similar, y aunque a lo mejor un poco forzada o pretendidamente metafórica o poética, es lo que hizo el Buda. El Buda es lo que hizo en todos sus años previos al florecer completo de su interioridad más profunda, ¿no? Al alcanzar la iluminación. La tierra sostenía su búsqueda, como una metáfora, es decir, cuando nos sentamos como ahora, estamos sentados sobre la tierra, ¿no? Deambulaba el Buda buscando sus propias verdades. Y la tierra le sostenía, como una manera de decir que su recorrido fue sostenido por la tierra, sus inquietudes, sus contradicciones, su entusiasmo por la búsqueda, su diligencia constante, era sostenido por la amabilidad de la tierra que todo lo sostiene sin preguntar hacia dónde vas, ni qué llevas, ni de dónde vienes. El espacio albergaba todo su sentir y el cielo era un ecuánime testigo. En los momentos previos a la iluminación, el relato significa que Mara, lo que hoy podríamos decir nuestras neurosis, se suele hablar de el demonio Mara, hoy podríamos decirlo en términos similares, nuestras neurosis, en parte lo amenazaban o lo seducían, ¿no? Para interrumpir su profunda meditación que le llevaría al desarrollo último de la naturaleza de su mente. Hoy nuestras neurosis o este movimiento pendular entre el miedo y la esperanza nos sacude casi con la misma intensidad, casi no, nos sacude con la misma intensidad que sacudió al Buda en su momento. El Buda confió permanecer en la tierra, de hecho le puso como testigo, por eso, como incluso esta estatua que está detrás de mí en el altar, su mano izquierda, su palma descansa sobre la rodilla, pero toca con los dedos delicadamente la tierra, poniéndolo como testigo de su trabajo interno tan profundo
cuando Mara le amenazaba y trataba de despreciar su trabajo, que ponía a la tierra como testigo. Daba espacio al rechazo o al aferramiento, y esta es una de las cualidades de la práctica, ¿no? De abrir esa espaciosidad para que se expresen allí nuestros pareceres de apego, de rechazo, de preferencias, pero sin que limiten ese punto diáfanamente claro, lúcido de la mente, que es capaz de observarse a sí misma. Entonces, el Buda confió permanecer en la tierra, la base, dando espacio al rechazo o al aferramiento, el camino, y siendo testigo del devenir como el cielo, el resultado. Base, camino y resultado. Y así es como se liberó de las ataduras de la dualidad, esa dualidad que nos separa de nosotros mismos, que nos separa de los demás, que hace surgir el agravio o el desprecio, como también, es justo decirlo, el amor y la solidaridad, pero que en principio el amor y la solidaridad suelen estar limitados a nuestras preferencias. Voy a rescatar esta invitación que exploramos algún lunes atrás, esto de ponte de tu parte, estate de tu lado. Todas las enseñanzas del Dharma y los medios hábiles del Dharma, del budismo, tienen este cometido, están de tu lado. Nos ayudan mostrándonos que la emocionalidad sí puede ser conflictiva, pero que siempre es condicionada, que es temporal y por lo tanto es maleable, es modificable. Que no nos señala a ninguno de nosotros como el hacedor único y responsable de nuestra ofuscación o de nuestra confusión emocional, sino que nos ayuda haciéndonos responsables, eso sí, y a observar cuáles son las causas que nos llevan a la felicidad y cuáles son las causas que nos llevan a la incomodidad, al dolor o al sufrimiento. Y hay aquí, en términos más actuales, un enorme empoderamiento hacia nosotros. Lo tienes cuando tomas refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, que te vas acercando cada vez más, limitando o acortando esa arbitraria separación entre lo que consideras el Buda y la budeidad como algo fuera, lejano y distante de uno, hasta que a través de la exploración de lo externo, de sentirse frente al Buda, hasta sentirse siendo Buda, ¿no? Que se exprese nuestro potencial búdico, que vamos desde lo interno, desde lo externo hacia lo interno. Que hay allí una confianza extraordinaria del Buda y del budismo hacia nosotros, ese enorme empoderamiento para desarrollar confianza de que somos absolutamente capaces de gestionar nuestras emociones, en principio que ellas no son nuestra identidad última, y que podemos trabajar con ellas y con nuestras tendencias. Cada uno de nosotros hemos venido con una tendencia en particular. Y podemos ir trabajando durante el tiempo con esa tendencia. Es posible que muchas de ellas nos acompañen hasta el último de nuestros días. Pero si lo hacemos como un compañero de ruta, como cuando salimos a caminar en largos recorridos, vamos incorporando lo que sucede con quien nos acompaña. Unos y otros nos vamos acompañando y vamos integrando nuestras diferencias. Nos vamos apoyando para crecer a partir de nuestras diferencias. El trabajo emocional exige una intrépida valentía, tierna, pero decidida. A veces pienso que esa mirada casi culposa que a veces se deja caer la gente sobre uno mismo, sobre sí mismo, yo y mis emociones, yo y mi ego, a veces me parece que es pereza, que es cierta, cierta haraganería, cierta pereza de trabajar con uno mismo. Y que la culpa esconde esa pereza. Porque el trabajo emocional con uno requiere de un entusiasmo constante,
y de una práctica constante, ¿no? Y una valentía intrépida y tierna para poder estar junto a aquello que encontremos de nosotros, que cuanto menos lo sospechamos y no nos gusta. Hay que trabajar con todo ello. Y ya antes de ponernos a meditar, voy a citar a Mingyur Rinpoche, alguien quien muchos de ustedes conocen, que decía que en última instancia la felicidad se reduce a elegir entre la molestia que supone tomar conciencia de nuestras aflicciones mentales o la molestia de ser gobernados y dirigidos por ellas. En última instancia, la felicidad se reduce a elegir. Esto es parte también del empoderamiento. Puedes elegir. ¿Qué molestia, como en un comienzo por lo menos, qué molestia quieres asumir? ¿La que supone tomar conciencia de nuestras aflicciones mentales o la molestia de ser gobernados por ellos y dirigidos por ellos? Ponte de tu lado, es tu elección y puedes hacerlo. Bien, pues vamos a meditar ahora. Entonces, incorpora, independientemente de dónde estés sentado, una postura en la que concilies un espíritu abierto, atento, un equilibrio entre lo relajado y lo atento. Así como se equilibran la inhalación y la exhalación, equilibra este punto de atención y relajación. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por el mérito de la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Sangye chedan soki chonam la yanchu bardo dani kya suchi da ki jin songi pe sonan ki drola penchir sanje druparjo sangye chedan soki chonam la yanchu bardo dani kya suchi. Da ki jin songi pe sonan ki drola penchir sanje druparjo sangye chedan soki chonam la yanchu bardo dani kya suchi. La Gijin Songipe Sonankidro la Penchir Sanje Ruparsho. Recuerda que tomar refugio no es algo menor, que no es una suerte de contraseña, de password que hay que presentar para acceder a lo realmente importante. En el Dharma, toda la secuencialidad de toda la práctica, desde su comienzo hasta su final, es importante. Lo importante está en el comienzo, lo importante está en el medio, lo importante está en el final. La importancia de tomar refugio es ir generando esa apertura y esa espaciosidad a través de la confianza. La confianza que la cualidad de Buda, la cualidad despierta que se expresa con compasión y con sabiduría, está presente en nosotros desde siempre. A condición que nos acerquemos a ella. A condición que la estabilicemos, que la descubramos y que la estabilicemos. Y a veces para descubrirla es importante la renuncia. Pero no la renuncia en los términos en los que despierta cuando la escuchamos nombrar. No se está proponiendo que renuncies a amar. No se está proponiendo que renuncies a tus vínculos familiares, tus vínculos afectivos, a tu desarrollo personal, intelectual, profesional.
Incluso ni siquiera se te está pidiendo que renuncies al deporte. La renuncia es a esa mentalidad de pobreza, esa es la auténtica renuncia. Renuncia a esa mentalidad de pobreza con la que te ves, con la que te hace decir una y otra vez hasta que acabas creyéndotelo que no puedes con tus emociones, que no puedes contigo o que no te lo mereces. Esa es la auténtica renuncia. Y es también la apertura hacia la empatía. Cuando conoces cómo quedas atrapado en esa red de desconfianza que no hace más que agitarte y por lo tanto más te enriedas, por eso la propuesta es la quietud para la auténtica liberación. Cuando entiendes esa constante agitación, ¿no? Entiendes la agitación de los demás. Utiliza tus momentos de confusión para entender a los demás. Que nuestra confusión sea el desarrollo o nos ayude a expresar esa empatía benevolente para entender a los demás. Cuando entiendes tu mente, entiendes la mente de los demás. Y esa es la propuesta de la práctica. Así que recordando esto de la tierra, el espacio y el cielo, siéntete firmemente asentado sobre la tierra. Por jugar con esta idea, la tierra jamás te ha preguntado antes de sentarte quién eras, qué pensabas, a quién amabas, a quién habías dejado de amar. Jamás ha preguntado absolutamente nada. Se ha prestado para que te sientes con tus conflictos, se ha prestado para que te sientes con tus aciertos, con tus errores, con tu desamor o con tu amor. Siéntate en esa firmeza de la tierra que te sostiene. Y resalta ese aspecto de dignidad que surge cuando somos aceptados. Y ya sabes que en realidad quien más debe esforzarse por aceptarte eres tú mismo. Sé consciente del espacio. Tal vez por un pulso mimético, si piensas en el espacio que hay en la sala en la que estás, la mente también se asocia a ese espacio. Y así como el espacio permite que hayan los muebles o los objetos que hay en tu sala, deja que el espacio de la mente albergue todo lo que la visita. Y contacta también, utilizándolo como figura, con ese cielo que te cobija. Ese punto infinitamente luminoso, vasto y amplio, que observa así como el transitar de las nubes con sus formas y aspectos, el tránsito de todos tus pensamientos, proyecciones, anhelos, fracasos o ideas, cualquiera que ellas sean. Y mantienes ese punto de quietud, ese punto de calma y ese punto de lucidez o luminosidad a través de la atención puesta en la respiración.
Luego de 3, 5 respiraciones muy profundas, damos por concluida esta breve sesión de práctica. ¿No? Ujú. La pereza a la hora de decidir cuidarnos, ¿no? Decidir dar ese paso y responsabilizarnos pues de nuestras emociones o de todo nuestro cuidado en general, ¿no? Mm. Y no sé, creo que quizás detrás de esa pereza hay muchas cosas a veces, ¿no? No sé. Sí, detrás de la pereza a ¿Dices pereza? explorarnos emocionalmente suele haber bastantes cosas. ¿Qué crees que puede haber? Mm, hablando un poco desde la experiencia personal también y profesional, desde ambas, Sí, creo que a veces nos falta una mirada más compasiva hacia nosotras mismas, ¿no? falta una mirada más compasiva hacia uno mismo, sí, Y querernos de una manera auténtica, ¿no? En la que esa pereza sí. se diluye un poco o no está a veces ni siquiera cuando de verdad nos miramos con una mirada más... Mm. Que a veces esa mirada nos ha faltado de Lo voy pequeño. repitiendo porque como estoy transmitiendo por Facebook también y no pueden escucharte, pero coincido contigo, sí, de que a veces nos hace falta una mirada más compasiva, que suele haber, ya que estaba confundiéndome, una mirada más combativa. Pero también creo que una mirada compasiva es ser muy honestos con nosotros mismos, muy honestos con nosotros mismos. Que me parece que estos últimos tiempos, la mirada compasiva, que afortunadamente se va haciendo cada vez más explícita y más presente, oculta esa mirada honesta que uno debe tener hacia uno mismo. La mirada compasiva tiene ese punto de crudeza también, Sí, de poner límites a veces también, ¿no? de O poner límites, de mirar auténticamente cómo somos y encontrar, como decía Shakespeare, que hay algo que huele mal en Dinamarca. Sí. Una mirada compasiva es una mirada muy honesta y muy, muy cruda, muy cruda. Mm. Pero también tiene matices, ¿no? Y a veces la mirada compasiva tiene ese punto de complicidad, de cuidado, de ternura, de comprensión, desde lo cognitivo, lo emocional. Tenemos un cerebro que no hemos elegido, tenemos nuestra mente que aún tiene reactividades que no se han adaptado a los cambios tan extraordinarios de nuestra sociedad, y que, como suelo decir, en un punto somos un poco chapuzas, que nuestra mente en un punto es muy brillante en muchas cosas, pero tiene ese punto también medio chapuza, que no está la versión completa. La Pro todavía no nos ha llegado, estamos en prueba. Bueno, no sé si puedo Pero hablar. perdona, Tere, ¿te querías decir algo más, Cristina? Que yo no, no. me puse a repetir un poco para compartir lo que estuvieran un poco más con nosotros los amigos que están por Facebook. Terete. Pues es que a mí me pasa lo que a Cristina, que también me ha llamado mucho la atención lo de la pereza y qué hay detrás de la pereza, ¿no? Y coincido con vosotros en lo que habéis dicho y añadiría que otra de las cosas que hay es el miedo detrás de esa pereza. Un miedo grande, al menos a dos cosas que yo, también como decía Cristina, en mi experiencia o también en la observación y tal,
Uno es al dolor que supone eso. Y otro creo que es cultural. No nos han enseñado, como también decía Cristina, que si de pequeños tal, creo que no nos han enseñado a poderte relacionar con tus propias emociones y por tanto con las de los demás, porque en eso también, o sea, me ha gustado mucho lo que decías, Carmen Tempa, de que cuando puedes conectar con tus emociones y mirarlas y no sé muy bien cómo has dicho, pero desarrollas la empatía a los demás porque puedes ver en ellos esas dificultades que tú has tenido. Y me parece que Sí, el miedo es también una de las cosas que está detrás de esa pereza. sí, sí, sí. El miedo al Pero dolor. hay un punto en que al miedo hay que decirle basta. Ya, Y es cierto que no nos han enseñado porque a nuestros mayores tampoco se lo han enseñado. Entonces no. uno podría preguntarse si a los que nos van a suceder nosotros se lo estamos enseñando. Y si no se lo estamos enseñando es porque ya es hora que nosotros lo aprendamos por nosotros mismos también. Como tantas otras cosas que nuestros mayores, muchas cosas no nos han enseñado, pero otras las hemos aprendido por nosotros mismos. Entonces, ese es un punto de pereza también. Sí. El de señalar lo que otros no han hecho por nosotros, pues hagámoslo nosotros, por nosotros. Y tratemos de hacer nosotros, por los otros, lo que los otros no han hecho por nosotros. Exactamente. Muy bien. Pues lo vamos a ir dejando. Soco, hace un ratito me pareció ver a tu... Ahora ya son cosas más de colega. Como estamos en el Sí, patio del... mamá, sí. Estaba tu mami, ¿verdad? Estaba Magola. Sí, sí. Sí, sí estaba. Sí, dile, bueno, que me ha encantado verla, mandarle un beso de mi parte. Ay, gracias. Sí. Te las daré. ¿En Colombia o está aquí? No, está en Colombia. Está en Colombia. Vale, Sí. pues dale un beso a tu mami de mi parte. Vale. Muchas gracias por todo. Un beso para todos. Besotes a todos. Vamos a hacer un último, también esto que decíamos, lo importante en el comienzo, lo importante en el medio y lo importante en el final. Habitualmente solemos decir la dedicación de méritos, pero vamos a entender en la forma más inclusiva eso de méritos, que el auténtico mérito también está en trabajar con nosotros mismos y aportar algo a nuestro entorno todos los días. Que la preciosamente al despertar que ha nacido pueda crecer cada vez más y más y allí donde aún no se ha manifestado pueda pronto expresarse. Ok, un abrazo. Gracias, Adiós. Carmen Un Tempa. cariño. Muchas gracias. Hasta prontito. Adiós. Besos a todo el mundo. Cuidaros mucho. Chao. Adiós.